Buenas tardes, señor profesor Guillermo Alejandro Astudillo Mesa y condiscípulos todos. Soy estudiante de la Facultad de Derecho de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas UPC con código de alumno U2015-23953. Vengo a exponer en el curso Ley Penal y Teoría del Delito el desarrollo de evaluación final del presente curso. La presente exposición tendrá el marco de análisis de los dos casos. Con respecto a la primera pregunta del caso 1, Gertrudis, esposa de Godofredo, es la autora mediata porque ella organizó y planificó la cuestión. Asimismo, fue ella quien manipuló a la amante y al chofer, siendo estos dos coautores del homicidio y descuartizamiento. Cabe señalar que no se le puede eximir al chofer de responsabilidad, aduciendo que él iba a ser denunciado por apropiación ilícita del delito del homicidio simple y secuestro, pudiendo encontrarse dentro de un medio de defensa idóneo, pero no responde a un argumento válido que sirva para atenuar su responsabilidad del presente caso. Con respecto a la segunda pregunta del caso 1, se considera que con respecto al caso no hay atenuantes porque hubo premeditación, actuando con alevosía y mucha ventaja, así como los hechos que la esposa, como el amante y el chofer, tienen responsabilidad por ser autores y coautores de delito de homicidio y de secuestro. Asimismo, cabe señalar, como ya lo mencioné con anterioridad, que el chofer no puede alegar que se encontraba amenazado de ser denunciado por la gravedad de los hechos, que obstante una premisa como el delito que se acaba de cometer en vida fue el señor Godofredo. Significa delitos de secuestro y de homicidio simple, sales de que se pueda imputar a los tres: Gertrudis, al amante y al chofer. Con respecto a la tercera pregunta del caso 1, en el presente caso se configuró los delitos de secuestro y homicidio. Se debe de considerar que el delito de secuestro termina con la muerte, siendo esta premeditada, y por lo que se le puede condenar a una cadena perpetua. Por lo que, si habiendo un concurso real en el presente caso, señalaría que según la norma vigente del Código Penal, consecuentemente a los delitos que ya se acaba de mencionar, no pueden excederse de los 35 años, siendo que se cometió el secuestro y de homicidio, se debería juzgar con la cadena máxima, que es la cadena perpetua, que aquí en el Perú, con la norma vigente, es la condena de 35 años. La variante del caso. Con respecto a la primera pregunta, se señala la variante en la que la señora Gertrudis, en su situación y en calidad de cómplice de los hechos, ya que dejando de lado, como se había señalado, como autora mediata, se tiene que tener, y teniendo en consideración del caso, es que tuvo la obligación de denunciar dicho acto, pues al omitir y callar y no denunciar al chofer y al amante de los hechos, sería parte y cómplice de los actos punibles de los señores aquí actores. Con respecto a la segunda pregunta de la variante del caso, teniendo la conveniencia de callar, esto significaría que Gertrudis, a sabiendas y conociendo el hecho delictuoso y teniendo un vínculo y vinculándola al caso directamente con las personas que cometieron el delito, tendría una pequeña responsabilidad en el presente caso. Con respecto a la tercera pregunta, se vincula que la señora Gertrudis, al no haber realizado la denuncia pertinente, estaría encubriendo el delito, siendo este acto de encubrimiento, dado que no la exime de responsabilidad de ser copartícipe, pero por dadas las circunstancias, de una u otra manera, ella era quien proporcionó o dio las facilidades del caso para que se llevase a realizar el delito de secuestro, señalado que ella no había sido partícipe del delito de homicidio, si bien es cierto, pero esto se dio a causa de un forcejeo, resultando su participación a causa de los hechos y del encubrimiento, dado y señalando y haciendo énfasis que ella no puso en conocimiento del acto de homicidio, dado que se podía haber afectada su situación como copartícipe, pero no coautora, con la variante del presente caso. De la variante de la pregunta 4, como abogados, se le debe dar una perspectiva desde el mal menor hasta el mal mayor, esto es, ponerle en conocimiento de los pequeños detalles que ella puede aludir al abogado o tratar de convencer de su verdad de oposición. Se daría cuenta que si ella sería exteneus frente al delito, teniendo que sostener con respecto a los hechos, pues ella incorpora frente a los delitos el desconocimiento del hecho en sí, y al tomar conocimiento y cayendo en que ella reconocería que guardó silencio y no denunció los hechos,
por temor a que le sucediese algo. Lo mismo al poner en conocimiento de los hechos que las autoridades, siendo que ella actuó bajo circunstancias de un atenuante de ser sometida a una amenaza, es decir, que se encontraba amenazada por los autores de los delitos, por lo que su participación sería de manera extraneous, siendo el tercero que se incorpora a la comisión de delito. En ese caso, ella es un extraneo, como lo vuelvo a señalar, y que tomó conocimiento al escuchar y cayó bajo una amenaza. Entonces, la orientación que haría como abogado sería coordinar con ella para armar una teoría del caso, en el sentido de que ella fue amenazada al tomar conocimiento de los hechos mediante el escucha de la conversación, que ella se vio involucrada en condición de extraneus, pero ella no tuvo nada que ver con la planificación y ejecución de los actos delictivos cometidos por el chofer y el amante del caso. En la participación y responsabilidad de Portillo, pues él era el amante, por solo hecho de que la conversación y el de sentir del segundo supuesto, no en el primero de las primeras preguntas, sino que en el segundo supuesto, en la pregunta que se hace referencial al grado de participación, él sería coautor y además su participación ha sido determinante para que el otro la ejecute. Entonces, ¿quién fue el autor mediato? ¿Fue él o fue otro? No, en este caso, quien fue el ejecutor fue el chofer, pero en términos legales no estaría sino como coautor, porque él colaboró con la actuación mediática de la intelectualidad para la ejecución del secuestro. Pero, y si bien es cierto, del presente caso, no dispuso que lo asesine. Su sola participación en primer caso lo hace cómplice del segundo. Complementando lo anterior mencionado con la participación del amante, con lo que respecta a Filiponcio, quien es el chofer, sería el autor del delito y cómplice y ejecutor del secuestro. Entonces, la responsabilidad que tiene es de la del autor, por lo que se tendría que entender que dicha responsabilidad es compartida con el amante, en tanto él fue quien ejecutó el secuestro y quien mató al esposo. En esos términos se tendría que ver y considerar, al igual que el amante, como coautores del delito de homicidio y secuestro. Para empezar las preguntas del primer caso, debo señalar que la variante de la pregunta 7 se tiene que tener en consideración que existe un concurso real de delitos. Esto sería que hay dos delitos consecutivos, el secuestro y el homicidio, cuyas penas ya mencionadas en la pregunta 3 del caso 1, que puede ser de 35 años como cadena perpetua, y cuando es menor de edad, siendo como menor de edad, podría adecuarse a la condena. Y como consecuencia de todo lo mencionado, del secuestro y del hurto robo, le corresponde una cadena perpetua. Creo que sería así un concurso real de delitos, en consideración de mi parte y del presente análisis. Que con lo que respecta a la pregunta 1 del caso 2, considero que no existe responsabilidad, dado que ellos, en desconocimiento total de la existencia de una menor de edad en el grupo de personas, lo podría eximir de responsabilidad. De hecho, puesto que tiene que entender que para al ingresar a una discoteca debe ser mayor de edad, en todo caso que debió haberse dado cuenta de percatarse que existe una menor de edad dentro de las instalaciones. El responsable de la discoteca es la que en todo caso tendría que ser la misma discoteca, por lo que de haber permitido el ingreso de una menor de edad a la discoteca, para ellos estaría exentos de responsabilidad frente a las circunstancias de haber encontrado con la chica reunida con otras dentro de la discoteca. Imputación individual, lo que va en las preguntas posteriores. En la segunda pregunta del segundo caso, si se hubiera cometido un delito, pues a mi criterio no existe el delito, puesto que existe un error de tipo de parte de Jorge al llevar a la menor, porque desconocía y no sabía que era menor de edad. Las circunstancias posteriores no significa que fueran prueba de cargo para determinar una responsabilidad en algún ilícito. Sus amigos tampoco han cometido delito, ya que entonces no se puede hablar de una imputación objetiva en el sentido en que se tenga que establecer cuál fue la participación y comisión de los actos dolosos que pudieran haber realizado cada uno de ellos, en el supuesto de haber cometido un delito, que a mi consideración no existe. Por eso, lo que tendría que hacerse frente a la pregunta es lo que yo creo y acabo de exponer. En lo que respecta a la tercera pregunta del segundo caso, da igual forma, no se puede establecer en circunstancias de atenuantes o agravantes en tanto no existe la comisión del delito a mi criterio personal, y si no hay un delito, ¿cómo puede
alegar que hay atenuantes o circunstancias agravantes, lo habría en el caso hipotético de aceptar la responsabilidad. Pero si uno no acepta la responsabilidad, no puedes decir que ha habido agravantes ni atenuantes. En este caso, los agravantes son para la agravación de la pena en el delito y atenuantes de igual forma para la disminución de la pena y de la comisión de un delito, siempre y cuando se establezca la responsabilidad. Ahora bien, todos y cada uno de ellos, en el entendimiento que van a negar en cualquier participación, incluso Jorge, que es el afectado directamente por lo que se ve involucrado, no sostendría pues esto, si en que se toma el dicho de la menor y se entiende que la corroboración que va a hacer sus amigos esa noche conocen a la chica. Si bien es cierto, tampoco se ha establecido que se podía conocer la minoría de edad, y como vuelvo a repetir, es solo hecho de que estén dentro de la discoteca donde se presume que todos los asistentes son mayor de edad, los eximen de responsabilidad, no que van a aceptar la culpa que no tienen, ni atenuantes ni agravantes en el caso, por la posición que se tiene en la interpretación de los hechos. Y si no hay delito, no se puede tener ni atenuantes ni agravantes, en mi consideración personal, por lo que acabo de exponer. Respecto a la pregunta 5 y 6, se tiene que señalar que Jorge, él ha actuado en acción de un error de tipo. Él desconocía de la edad de la menor y dijo como justificación de tal posición es que él al ingresar a la discoteca encuentra un grupo de personas que como él, todos son mayores de edad, porque en ese entendimiento de las personas que están dentro de la discoteca, que todas se encuentran con mayoría de edad, han departido, han bailado y no han habido mayor circunstancias en ese entendimiento, pues tendría que darse las circunstancias de su comportamiento, resultado atípico, y en tanto que el acto con desconocimiento de la minoría cabe resaltar y enfatizo, y con el estado de gestación de la criatura del intento de aborto, consecuentemente se está alegando una posición de la defensa en el ánimo de interpretación del análisis del caso, que es que no hubo acción dolosa de parte de para realizar algún acto en la discoteca, bailar, llevar a la chica, no hizo con ninguna de la mala intención ni mala fe, llevarla a descansar fue a pedido de ella. Entonces, en las circunstancias, para alegar que se debe aplicar un error de tipo, solo únicamente se le puede aperturar un proceso penal para enervar la posibilidad para alegar que existe un error de tipo, pero la perspectiva de la posición del análisis del caso, no existe responsabilidad, no actuó con dolo, no existe culpa, no hay responsabilidad alguna. Si se declara inocente, mal haría en sostener que hay un error de tipo, pues el error de tipo significase que aquel que actúa con desconocimiento pero participa del hecho, entonces él niega haber participado en el hecho del intento de aborto, no haberla dopado, de haberla secuestrado y tener conocimiento que es menor de edad, haberla maltratado, todas esas cosas están negando. Va a negar, entonces no puede sostener que el error de tipo se da de esta figura, pues no existe dolo y es evidente, y al no existir dolo no hay delito. Frente a la última pregunta del caso 2, hay que entender que la imputación objetiva requiere de la descripción fáctica de los hechos que configura el delito. Si bien en este caso con la posición de nuestra, que es Jorge, no cometió ningún delito, se tiene que sustentar que no existe una imputación objetiva, puesto que no se detalla, no podría detallarse la conducta asumida por él en el hecho de haber estado con una menor de edad, de que existe o no existe una prueba objetiva de que él haya sido el autor del embarazo, del intento de aborto. Las circunstancias no implican que sea determinante para que se establezca la responsabilidad en algún tipo de delito que se le pueda intermediar si se niega la comisión de delito frente a los hechos, una consideración de quien habla, que no existe elementos configurativos de algún tipo de delito que sustenten la imputación objetiva frente a la conducta de Jorge, pues puede de la salida de la discoteca y teniendo en cuenta, como ya acabo de mencionar, en el primer momento, el hecho de ingresar a una discoteca se presume que todos los asistentes son mayor de edad. Eso ya lo exime de cualquier tipo de responsabilidad. En el desconocimiento, la contextura de la niña, de que aparentar 20 años, entonces eso significa que actuaba en desconocimiento de los hechos, que posteriormente se dan a conocer incluso el embarazo. O sea, del caso se pretende que la menor edad aparentaba una edad y como el desconocimiento y confianza de la persona en ese momento, confió en que ella era mayor de edad y no le hicieron ningún problema al entrar a la discoteca. Entonces, eso significa que él actuaba con pleno desconocimiento de los hechos que posteriormente se dan a conocer incluso en el embarazo. Ahora, en el examen sale benzodiazepina en su sangre, por lo que tomaba ansiolíticos en consecuencia con receta y con tratamiento para demostrar que él no usaba este tipo de para doparse,
sino para medicación. Entonces, si no hay elementos configurativos de delito, menos va a haber una imputación objetiva frente a la conducta de él puede haber tenido. Entonces, señor profesor, y en mi consideración y al criterio, Jorge ha tenido el pleno desconocimiento de la edad, de la situación de la menor y que ella posteriormente haya sufrido un aborto. Entonces, por lo antes expuesto, yo creo que no se le debe imputar ningún tipo de delito al señor Jorge.